Bien, como hemos dicho, damos gracias a Dios que nos permite continuar con la proclamación de la palabra y, como sabéis, estamos en la carta de Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, que os invito a que vayáis buscando en vuestras Biblias. Romanos, capítulo 8. Hemos visto, o dijimos en su día, que para estudiar este capítulo 8 íbamos a dividirlo en 7 secciones. 7 secciones en todas las cuales el apóstol está hablando de la seguridad de la salvación del creyente. Hasta ahora nos hemos detenido en las 3 primeras, que llegan desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Si tenéis abierto la Biblia, la resumo brevemente. Desde el versículo 1 al versículo 4, el apóstol nos ha dicho que el creyente tiene su salvación asegurada porque ya no está bajo la ley de Dios para cumplirla para salvación, que ha sido liberado de esa ley del pecado y de la muerte y que se encuentra ahora bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, el creyente, el verdadero creyente, puede estar seguro de su salvación porque aunque la ley de Dios dice haz esto y vivirás, y la ley de Dios dice que no hay justo ni aun uno, mediante la fe en Jesucristo el creyente es justificado y Dios lo mira como si hubiera cumplido perfectamente toda la ley de Dios. Por eso su salvación es segura. En la segunda sección, desde el versículo 5 al versículo 14, el apóstol nos habla de esa seguridad mirando ahora la persona y la obra del Espíritu Santo. Y dice, el verdadero cristiano está seguro, tiene que estar seguro, debe estar seguro de su salvación, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en él. Y ese Espíritu lo está guiando, lo está conduciendo para que se ocupe, en vez de las cosas de la carne, de las cosas del Espíritu, y ese Espíritu lo está guiando para que mortifique las obras de la carne en su vida. Esa característica también da seguridad. Si el Espíritu guía a una persona para que mortifique su pecado, y eso es cierto, eso es también muestra de la seguridad de lo que es, de su salvación. Y la tercera sección, el apóstol ha hablado de la seguridad, pues mostrándonos que los cristianos somos hijos de Dios, que no todo el mundo es hijo, pero que el cristiano es hijo de Dios. Y si es hijo adoptado por Dios, pues evidentemente también puede estar seguro por ello. Así que seguro porque la ley de Dios se ha cumplido en él por Cristo, seguro por la persona y la obra del Espíritu Santo, seguro porque ha sido hecho hijo de Dios, con todos los privilegios que eso conlleva. Dice el apóstol principalmente el de la herencia. El que ha sido hecho hijo, el que cree, ya ha sido hecho heredero, y eso no tiene marcha atrás, será heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y así nos ha llevado hasta el versículo 17, donde termina la tercera sección. En ese versículo nos ha dicho también que otra característica de los verdaderos cristianos es que sufren juntamente con Cristo, porque si es así, juntamente con Cristo serán glorificados. Versículo 17, si lo tenéis por delante. Si todo lo anterior que es cierto del verdadero cristiano se confirma por sus padecimientos por ser cristiano. Todo cristiano padece por Cristo, padece por causa de Cristo, padece por su propio pecado que no quiere, padece por los pecados del cuerpo de Cristo, del pueblo de Cristo. Hay sufrimientos juntamente con Cristo y eso, además del sufrimiento, es un motivo de seguridad. El que sufre juntamente con Cristo está seguro de que también será juntamente glorificado con Cristo. Así que eso es lo que hemos visto hasta el versículo 17. Y ahora en el versículo 18 el apóstol empieza una nueva sección, o al menos nosotros decimos que vamos a ver ahí una nueva sección, en donde sigue hablando del mismo asunto, la seguridad de la salvación del creyente, pero ahora desde otro punto de vista. Y dice que el cristiano puede tener seguridad en su salvación porque el cristiano forma parte de un plan universal de Dios, de toda la creación, donde todo será renovado. Todo será renovado en Cristo y, por tanto, el que ya está en Cristo, el que es cristiano, tiene la seguridad de que también entrará en esa renovación. Ese es el objetivo de Dios para toda la creación. Como dice Pedro y hemos leído hace un momento. Todo será renovado y dentro de ese todo entran los cristianos que también serán renovados y glorificados.
Así que otro aspecto por el cual los cristianos debemos tener seguridad en nuestra salvación, porque formamos parte de un plan universal, porque Dios no nos ha salvado para otra cosa más que para tener al final un universo nuevo donde more la justicia y donde moren los justos, los que Dios ha declarado justos y los que Dios habrá hecho justos. Eso es lo que tenemos a partir del versículo 18 y hasta el versículo 25. Y el apóstol, siguiendo su modo normal, enlaza el versículo 18 con el anterior, hablando de los sufrimientos. He dicho en el versículo 17, nos ha dicho que si juntamente padecemos con Cristo, juntamente con Él seremos glorificados. Y ahora el apóstol normalmente hace eso. Coge la parte final de un razonamiento para que le sirva de base para el razonamiento siguiente. Y en el versículo 18 sigue hablando de los sufrimientos para enlazarlo con la renovación de toda la creación, que es lo que acabo de decir hace un momento. Así que sigue hablando de sufrimientos para unirlo con la renovación de todo. Y este tema de los sufrimientos, en el cual nos vamos a detener hoy, quizás otros días, es de fundamental importancia para la época en que nos ha tocado vivir. Es necesario que los creyentes tengamos claridad en cuanto al asunto de los sufrimientos, ya lo diré al final para que no nos coja por sorpresa. Tenemos que tener claridad acerca de lo que la Biblia dice de nuestros sufrimientos y hemos de saber cómo reaccionar frente a esos sufrimientos, lo que la Biblia, lo que el Señor espera que sea nuestra conducta en los sufrimientos. Lo que es cierto es que mientras que estemos aquí habrá sufrimientos y lo que es cierto es que habrá renovación de todo y se acabarán esos sufrimientos. Y por eso el título de la predicación, lo tenéis por delante, la he llamado hoy Cruz y Gloria. Cruz y Gloria, los sufrimientos y la glorificación final. De eso vamos a comenzar a hablar, pero antes leo la palabra Romanos capítulo 8 a partir del versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol. Porque el anhelo ardiente, ferviente, el gran anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, como una criatura pensante, podemos decir, es puesta aquí con un gran deseo, y el deseo es la manifestación de los hijos de Dios. Sigo leyendo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación está sujeta a vanidad, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación está en una esclavitud de corrupción, en una esclavitud debida al pecado del hombre. Lo que hay en la creación es la consecuencia del pecado del hombre, la maldición que Dios dio al principio. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, los cristianos, que tenemos las primicias del Espíritu, lo que nos ha dicho antes, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No la adopción de hijos, que ya somos hijos adoptados. Aquí hace referencia a otra cosa. Que eso sea definitivo, que el derecho que tenemos lo tengamos después ya en nuestras manos. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperaron? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar con el comentario. Vamos ahora. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque podemos estar una vez más en tu presencia para proclamar y escuchar tu palabra y esperando que tu Santo Espíritu nos ayude a comprenderla y a interiorizarla. Y eso es un gran motivo de gratitud para todos nosotros.
Así que te damos gracias y te damos gracias por lo que tú nos muestras en ella en esta ocasión, de que estamos dentro de un plan glorioso, tu plan glorioso de redención de todas las cosas, incluidos nosotros, tus hijos, por medio del sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que sin llegar a entender muy bien todo lo que eso implica, te damos muchas gracias porque nos has hecho objeto de ese plan tuyo grandioso. Y pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude en esta mañana a todos los presentes a interiorizar lo que hablemos. Nos reunimos, como siempre, grupos de personas de todas las edades, de todas las capacidades, hijos tuyos, personas que no lo son, algunos que han escuchado más tu palabra y otros menos, y solamente tú puedes obrar en los corazones de todos, porque tú eres el Dios omnipresente y omnisciente que sabe lo que hay en nuestro interior, y también el Dios omnipotente que puede actuar al mismo tiempo en cada uno de nosotros. Si es tu voluntad, Padre, te pedimos que derrame de tu gracia en esta reunión para la gloria de tu nombre. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a comenzar hoy con el comentario del versículo 18. Versículo 18. Voy a hacer una introducción para hablar en general del versículo. Vamos a dar un vistazo general a lo que se nos dice ahí. Hablaré un poquito acerca de los sufrimientos y una conclusión final. Pero si el Señor lo permite, tendremos que seguir hablando de este asunto. Así que veamos versículo 18. Si recordamos, el escritor Pablo nos ha estado hablando desde el comienzo del capítulo de la necesidad que tenemos de mortificar los deseos de nuestra carne. ¿Nos acordamos? Los versículos de la segunda sección, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, los que son guiados por el Espíritu mortifican las obras de la carne. Nos ha estado hablando de la necesidad, repito, de que los cristianos mortifiquemos las obras de la carne, nuestros deseos pecaminosos, que tenemos que cortarle el cuello, que tenemos que mortificarlo. Eso nos ha estado diciendo. Y ahora ha comenzado a decir en el versículo 17 y en el 18 que otra característica de los cristianos son los sufrimientos, soportar las aflicciones y los sufrimientos. Y digo, ninguna de las dos cosas nos gusta mucho, ¿verdad? Nuestra naturaleza es contraria a las dos cosas que aquí se nos muestran. Pero las dos cosas, si se cumplen en nosotros, es decir, que vamos creciendo en santidad, es decir, que vamos padeciendo por Cristo, por ser cristiano y no rechazamos ese padecimiento, si esas dos cosas se cumplen en nosotros, son una muestra de que verdaderamente lo somos. Y el apóstol lo que nos dice aquí en el versículo 18 es que no perdamos de vista que el bien que se nos promete es mucho mayor que el mal que se tiene o se teme. Lo repito, esa es la frase central de hoy. El versículo 18, el resumen es que el apóstol nos dice, Dios nos dice que el bien que se nos promete es mucho mayor que el mal que se teme a veces o que se tiene, porque a veces tenemos mucho más temor por lo que vaya a venir que no sabemos que por lo que tenemos que no lo vemos tan complicado. Y lo que nos dice, repito, es que el bien prometido es mucho mayor que ese mal presente. Pensemos un momento en lo que nos enseña la naturaleza en relación con este versículo. La vida de todos los días. Yo creo que nos enseña dos cosas, que todos diréis que sí seguramente. Una primera es que todos nos sometemos a un mal menor si con eso evitamos un mal mucho mayor. Nos sometemos con alegría a un mal menor si estamos seguros de que con ello evitaremos un mal mucho mayor. Pongo un ejemplo para que lo entendáis. Todos de buena gana dejaríamos que se nos cortara un miembro de nuestro cuerpo, un pie, por ejemplo, es un mal, ¿verdad? Pero si con eso evitamos que la gangrena se extienda y muramos, pues nos sometemos a ese mal menor. Es cierto, ¿verdad? Aceptamos un mal menor siempre que sepamos que eso sirve para evitar un mal mucho mayor. Eso lo sabe todo el mundo. Y otro aspecto que nos enseña la naturaleza es que
también nos sometemos a un mal menor si pensamos que vamos a tener un bien mucho mayor. Someternos a un mal menor para evitar un mal mayor y someternos a un mal menor para tener un gran beneficio. Podría poner también muchos ejemplos, pero para no hablar de enfermedad hablo de estudiantes. Los estudiantes a veces se someten a privaciones, los buenos estudiantes, o los buenos lo que sea, el que quiera hacer algo importante en la vida, el que quiera ser músico o médico o lo que sea, se priva de ciertas cosas para un poco más adelante tener el beneficio de esas cosas que se ha privado. Eso es lo que estoy diciendo. Se acepta un mal menor, durante un tiempo estaré sufriendo, por así decirlo, o sufriendo entre comillas, con algo que no me gustaría, pero estoy con ello porque tengo a la vista obtener algo mucho mejor. Bueno, pues esto es lo que nos muestra el apóstol aquí en relación con nuestra vida actual y con la vida venidera. Y lo que nos está diciendo es que los cristianos debemos someternos con alegría a los sufrimientos de esta vida porque sabemos que por una parte estaremos evitando unos sufrimientos mucho mayores y por otra parte vamos a tener unas bendiciones incomparables. Eso es lo que se nos está diciendo ahí. Si en la vida normal actuamos así, pues lo que se nos está diciendo es ¿por qué no vamos a hacerlo como cristianos? ¿Entendido? Miremos cómo empieza el versículo. Dice el apóstol, tengo por cierto. La palabra esta, tengo por cierto, en otras versiones dice considero, estimo, doy por hecho, he pensado, he reflexionado, incluso afirmo. Todo eso significa esa palabra. Es decir, el apóstol aquí nos está diciendo que lo que va a decir a continuación no es una calentura que se le ha venido a la cabeza de golpe, una idea que ha venido en ese momento, sino que lo ha pensado muy bien, lo ha considerado y después de todo eso dice, tengo por cierto, soy capaz de decir esto, de afirmar esto. Y esto que dice, pues evidentemente solo es posible para el cristiano, porque el cristiano es la única persona que puede mirar con los ojos de la fe los sufrimientos actuales y la única persona que puede mirar con los ojos de la fe las bendiciones futuras y gloriosas. El no cristiano, pues no puede mirar los sufrimientos con los ojos de la fe y reacciona como reacciona, ni puede mirar la bendición futura, ni puede mirar el mal futuro del cual es librado por ser cristiano. ¿Vamos comprendiendo? Miremos de nuevo el versículo. Un vistazo general nos permite ver en él tres cosas. Y las tres las voy a tocar brevemente en esta mañana. ¿Qué tres cosas tenemos en el versículo 18? ¿Lo leo de nuevo? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Digo que hay tres aspectos. El primero es las cosas que se comparan. ¿Qué se comparan? Las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Primera cosa, ¿no? ¿Qué se está comparando? ¿Qué debemos comparar los cristianos? Segunda cosa que tenemos ahí es la desigualdad entre las cosas que se comparan, porque dice el apóstol, no son comparables. Es decir, por mucho que te parezca una, no es nada en comparación con la otra. Segundo aspecto. Y el tercer aspecto, que está al principio, pero es, digamos, como la conclusión. El apóstol, mirando su propia vida, dice, miro esto, miro lo otro, los comparo y llego a esta conclusión. Considero, por tanto, ese es el juicio que emite. Bueno, pues decimos algo de cada uno de estos tres aspectos. En primer lugar, las cosas que se comparan. ¿Qué primera cosa se compara? Y leemos las aflicciones del tiempo presente. En plural, las aflicciones. Otra versión dice los sufrimientos. No habla de una aflicción, un sufrimiento, una tribulación, sino habla de muchas aflicciones y sufrimientos. Vamos a tener muchas aflicciones y sufrimientos. Y no solo por ser cristianos, porque entonces nos estaría diciendo aquí lo mismo que en el versículo anterior. En el versículo anterior nos ha dicho si es que padecemos juntamente con Cristo. Y ya hemos dicho que padecemos
juntamente con Cristo porque somos cristianos, porque el mundo aborrece a los cristianos, porque los cristianos somos débiles y nos compadecemos unos de otros, porque el mundo nos aborrece, padecemos juntamente con Cristo, eso trae sufrimiento. Pero aquí, además de eso, se está hablando en plural de todas las aflicciones del tiempo presente, que son muchas más, ¿verdad? En los versículos 38 y 39 del mismo capítulo 8, si lo tenéis abierto, versículos 38 y 39, dice el apóstol: estoy seguro, y ahí vienen más fuentes de aflicción, que ni la muerte, la mía, la de mis seres queridos, ni la vida, con todos sus problemas, ni ángeles, que no los vemos, ni principados, ni potestades, que pueden ser también ángeles que no se ven, o pueden ser los gobernantes de este mundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Es decir, ahí tenemos una descripción de más fuentes de problemas y de aflicciones y de sufrimiento. La vida tiene muchos problemas y aflicciones, ¿verdad? De muchas clases: dolores físicos, sufrimientos mentales, enfermedades, desengaños, decepciones, traiciones, desempleos, pobreza, tentaciones, pecados de todo tipo. Y si todavía somos cristianos y estamos en determinados países, pues destierro del país, o cárceles, o muerte, o quitar todos los bienes o cosas por el estilo. Así que una cosa que se compara, los sufrimientos o las aflicciones, que son muchas. Pero ¿de qué tiempo está hablando? Y leemos que dice las aflicciones del tiempo presente. Las aflicciones que vais a tener durante esta vida por ser cristianos, y las aflicciones en general que tiene todo el mundo, las del tiempo presente. ¿Y por qué dice esto del tiempo presente? ¿No podía hablar de otras aflicciones? Os pregunto, además de las que hay en el tiempo presente, ¿habrá otras aflicciones en otro tiempo? Y la Biblia dice sí, y muchísimas, ¿verdad? Así que de algún modo nos está diciendo: fíjate que las aflicciones son en este tiempo presente, porque la Biblia dice que estamos en el presente siglo malo, que los días son malos y hemos de aprovechar bien el tiempo. Pero fíjate que estas aflicciones, aunque te parezcan tan grandes, no son nada comparadas con las aflicciones de la otra vida para los que sean incrédulos. No son nada, de modo que no te quejes tanto, que esto no es nada. Son aflicciones del tiempo presente. Eso es lo primero que se compara, una cosa, ¿verdad? Las aflicciones, muchas, del tiempo presente. Cuando estés agobiado con tu sufrimiento y tus aflicciones, si eres cristiano, da gracias a Dios, porque esas aflicciones no son nada en comparación con las que tú merecías si Dios no te hubiera salvado. Eso es una primera cosa importante. Y la otra cosa que se compara, ¿cuál es? Pues se está comparando las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todas las palabras son importantes. Las aflicciones presentes son muchas, pero la gloria venidera, la herencia de la que nos ha hablado en los versículos anteriores, le llama aquí gloria. Es decir, aquí te pueden pasar muchas cosas. Aquí pueden avergonzarte, aquí pueden quitarte trabajo por ser cristiano, aquí puedes que la gente se burlen de ti, aquí pueden hacerte la vida imposible, pero nada de eso es tan importante, nada es tan importante como lo que Dios te tiene preparado, que le llama aquí la gloria venidera. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, que por mucho que te pase aquí por ser cristiano y sin ser cristiano, porque te va a pasar también cosas como le pasa a todo el mundo, nada de eso es comparable con la gloria que Dios tiene preparada para el cristiano en el cielo. Es decir, nunca las personas nos pueden hacer tan desgraciados o tan desgraciadas, nadie nos debe hacer tan desgraciados como para equiparar eso a lo que Dios nos tiene preparado. Esa es la segunda cosa. Y dice: la gloria venidera que ha de manifestarse. ¿Esto qué significa? Pues que todavía no se ha manifestado, que todavía no es patente, que es algo que vendrá, ¿verdad? Y puesto que no se ve y no es patente, eso es lo que hace que mucha gente diga: ¿yo qué voy a pensar en las cosas de más allá? Cuando me muera ya veremos, o cuando esté en el lecho de muerte entonces ya tendré tiempo de arrepentirme o de hacer lo que sea. Pero es una gloria venidera que ha de manifestarse.
Repito, la gente no ve esto. Y los cristianos debemos mirar con los ojos de la fe esto, la gloria venidera que ha de manifestarse. Muchos no creen en ello y muchos no se paran ni a pensar en eso. La vida es esto, dicen, y no hay que pensar nada más. Juan en su primera carta, no lo vamos a buscar, en el capítulo 3 nos dice: el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. No conoce el mundo a los cristianos porque no le conoció a él. El Señor dice: si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Y sigue Juan diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Carta a los Romanos, la gloria venidera que ha de manifestarse. Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay algo que todavía no se ha manifestado, algo que está como con un velo que lo cubre, pero que el velo será descorrido y se manifestará. Y sigue Juan diciendo: sabemos que cuando Él se manifieste, llegará el día, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que no se ha manifestado. Pero la Biblia nos habla mucho de esta manifestación y los apóstoles en sus cartas nos animan mucho a que tengamos presente esta manifestación porque sabe que vamos a estar normalmente en medio de muchas aflicciones, problemas y sufrimientos. Vamos a buscar un pasaje. Dejemos ahí Romanos y vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda Corintios 4, 16. Dice ahí el apóstol: por tanto, no desmayamos. Si unimos esto con lo que hemos leído en Romanos, por tanto, aunque tengamos tantos sufrimientos en la vida presente, a pesar de eso, de tantas aflicciones y problemas, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El exterior se va desgastando, evidentemente nos hacemos viejos y nos lo hacemos viejos muy rápidamente, ¿verdad? ¿Cuántos años hace tú que vienes hoy por primera vez? Que estábamos como mozalbetes corriendo por la calle. 50. Pero es que los 50 años han pasado en un pispás, en 2 días. El hombre exterior se va desgastando. Pero el interior, si eres cristiano, se renueva de día en día. ¿Por qué? ¿Por qué se renueva? Dice, porque esta leve tribulación momentánea, todos los sufrimientos de la vida presente, dice, son leves si se comparan con los que no vamos a tener y con la bendición tan grande que vamos a tener. Son leves tribulación, momentánea solamente de esta vida presente, y eso produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, la gloria que en nosotros ha de manifestarse, dice Pablo en Romanos. Pero para ello hay que vivir de determinada forma, y la forma dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no te centres tanto en los problemas de cada día, ni en las cosas buenas de cada día, ninguna de las dos cosas. No mires tanto las cosas que se ven, las buenas que te tientan, las buenas que te atraen, ve despegándote de ellas, y las malas de aquí que tanto te agobian, no les des tanta importancia. No mires tanto las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y vuelvo a decir, porque las que se ven, tanto las buenas como las malas, son temporales. No descanses en las cosas que se ven, que son muy efímeras, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios lo ha prometido, ¿verdad? Y forma parte de su decreto. Y esa gloria, pues, será revelada. Y si volvemos de nuevo a Romanos, fijémonos que dice, la segunda cosa que compara, la gloria venidera que en nosotros. ¿Vemos lo que dice? Los sufrimientos no son comparables con la gloria venidera, no dice que a nosotros, sino que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, la gloria que esperamos no es solamente una gloria externa en la cual estaremos y que veremos, sino que será una gloria también en nosotros.
No es comparable lo que aquí suceda con la gloria que será en nosotros. Dice Pablo en esta carta a los Romanos capítulo 3 que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pues habrá de nuevo una gloria de Dios en nosotros. Nuestros cuerpos serán glorificados, nuestros espíritus serán hechos perfectos y Dios será glorificado en nosotros, no solo por nosotros, sino en nosotros. En la carta a los Colosenses también se habla de este asunto. Ahora tenemos el derecho a esa gloria, pero un día poseeremos esa gloria en nosotros. Así que primero, las dos cosas que se comparan, los sufrimientos del tiempo presente y la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El segundo aspecto que he dicho es la desigualdad entre las cosas que se comparan, que no hay ni punto de comparación, que las primeras no son nada en comparación con lo segundo, que los sufrimientos nos pueden parecer extraordinarios y a veces nos agobian. Pablo dice en más de una ocasión que estaba caído pero no derribado, no exactamente usa esas palabras, pero no las recuerdo exactamente. Estaba agobiado pero no angustiado hasta lo máximo. Son palabras que utiliza el apóstol. De todas formas, repito, lo que aquí se nos está diciendo es que esos sufrimientos que nos pueden parecer extraordinarios son nada, son menos que nada en comparación con el futuro de gloria que nos espera. Lo que he dicho al comienzo, debemos someternos con alegría a cosas menores, a males menores, los sufrimientos de la vida presente, si esperamos una bendición mucho mayor. Y dice aquí que es que no tiene ni punto de comparación. En la carta a los Colosenses dice el apóstol, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados vosotros con Él en gloria. No dice se os manifestará la gloria, sino que cuando Cristo se manifieste, los cristianos también serán manifestados con Él en gloria. Como decía antes, es como un velo. El significado literal de la palabra es ese, un velo que oculta y un velo que se descorrerá. Y cuando toda la creación sea nueva, será manifestada la gloria de Dios en nosotros. En la primera carta a los Tesalonicenses dice, hablando de la segunda venida del Señor, que vendrán en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. El Señor vendrá, fijaos en las palabras, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Normalmente no hablamos así, cuando decimos alguien es admirado por alguien, ¿verdad? Viene un artista y yo lo admiro, el artista es admirado por mí. Pero lo que nos dice la palabra es que Cristo vendrá para ser admirado no por los creyentes, que será, sino para ser admirado en los creyentes. Los creyentes seremos transformados de tal modo que Cristo será visto y admirado en nosotros. Y el tercer aspecto, lo que dice el apóstol al principio del versículo, es el juicio que emite. Él se pone a pensar en estas cosas y dice, pues no puedo más que llegar a esta conclusión. El futuro de gloria que nos espera es infinitamente superior a cualquier sufrimiento o problema que tengamos en este mundo a causa del pecado. Y por eso habla de esta leve tribulación momentánea. Volvemos a segunda carta a los Corintios. Vamos a ver un pasaje en el capítulo 6. Segunda Corintios, capítulo 6. Ya me voy quedando sin tiempo, así que tendré que ir un poco más rápido. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 4. Fijémonos, el apóstol habla aquí de su propia experiencia de sufrimiento, que no es poca, pero frente a esa experiencia de sufrimiento es como si una persona, un matemático, se pusiera a hacer cuentas o un tendero se pusiera a pesar en las dos balanzas, en los platillos de una balanza, una cosa y otra. Y él dice, voy a pesar, ¿cuáles son? Mis sufrimientos por Cristo. Y los cuenta.
Y no empieza a quejarse ni a decir son muchísimos. Y si vemos 2 Corintios capítulo 6, también capítulo 11, veremos que eran o que fueron muchísimos. En el capítulo 6, 2 Corintios 6, versículo 4, dice: nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. He dicho antes que la paciencia en la Escritura aparece como paciencia para soportar debajo de una carga, como paciencia para esperar que Dios quite la carga y como paciencia para seguir obrando bien, haciendo la voluntad de Dios a pesar de la carga. Pues dice el apóstol, nos recomendamos en mucha paciencia, en tribulaciones, mismo que en Romanos, en necesidades. En otra carta dirá, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, a padecer necesidad y a tener abundancia, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, y ahí sigue diciendo. Pues Pablo miraba toda su vida, lo tranquilo que vivía antes cuando era fariseo. Y repito, que empieza a hacer cuentas y dice, bueno, he tenido que desembolsar por Cristo esto, eso es lo que está haciendo. Por causa de Cristo he tenido que pagar todo esto, pero todo esto no es comparable con la suma inmensa que Cristo me tiene prometida. Y lo que me tiene prometido es un eterno peso de gloria. Ese es el versículo 18. ¿Entendido hasta aquí? Creo que todos los cristianos creemos esto. ¿Lo creemos? Esta doctrina de que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, esto lo creemos todos los cristianos. ¿Lo creemos? Creo que sí, que lo creemos. Pero también creo que puedo decir que todos los cristianos necesitamos interiorizar esto. No basta con decir creo una cosa, sino que necesitamos interiorizarlo para vivir como debemos vivir como cristianos, tanto frente a las cosas buenas que nos ofrece este mundo, como a los sufrimientos de este mundo. ¿Y cómo se interioriza una cosa? Decimos, lo creemos, vale. ¿Necesitamos interiorizarlo? Yo el primero. ¿Cómo lo interiorizamos? Y la única forma que yo sé es rumiando una y otra vez el mismo asunto. Sabemos lo que hacen las vacas, ¿verdad? Comen y lo que tienen en el estómago no sé dónde, después lo sacan para afuera y empiezan otra vez a comerlo y otra vez para adentro. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos traer a nuestras mentes, a nuestros corazones, estas cosas una y otra vez. Es fundamental que pensemos en esto y es fundamental en la época en que nos ha tocado vivir. Siempre ha sido fundamental para los cristianos, pero repito, es fundamental en la época que nos ha tocado vivir, que podamos no solamente decir, sino vivir, de acuerdo a lo que hemos leído que dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, que son buenas y malas, pero son muy pocas y efímeras, sino las que no se ven, que son eternas. ¿Qué va a buscar nuestra carne? Las satisfacciones del tiempo presente. Todas las alegrías, las comodidades, las cosas que me ofrezca el mundo, ¿verdad? Eso va a buscar nuestra carne. ¿Y qué va a rehuir nuestra carne? Pues todos los sufrimientos a causa de Cristo. Por tanto, necesitamos interiorizar para tener una visión correcta de las cosas de aquí, de lo que valen y de lo que duran y de las cosas de allí. ¿Qué es nuestro tiempo? Y decimos, nada, una gota en el océano. Eso es nuestro tiempo, ¿no? Murieron mis padres, apenas si me acuerdo de mis abuelos, y ya estoy yo en la lista, o ya estoy en puertas. Ese es nuestro tiempo. ¿Qué son las dignidades, los honores, las cosas que nos da el mundo? Las palmaditas en la espalda, el título que te dé el mundo, eres don fulano, eres un médico enorme o eres un gran catedrático, o eres lo que es eso comparado con lo que Dios nos da. ¿Qué son las riquezas del mundo que son inciertas, dice, que tienen ala y vuelan,
y que cuando uno tiene riqueza hay mucho detrás de las riquezas. ¿Qué son las riquezas del mundo frente a lo que Dios nos tiene prometido? ¿Qué son los placeres del mundo por los cuales algunos pecan y siguen pecando y se entregan a los placeres? ¿Qué son esos placeres en comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? Si los incrédulos pensaran más en la brevedad de sus placeres, en las cosas que se dedican, en el comamos y bebamos que mañana moriremos, en sus vicios, en sus cosas, si pensaran un poquito más en lo que es eso, las cosas buenas, digamos, que ellos ven en esta vida, y las compararan con lo que van a ser sus sufrimientos en la otra vida, seguro que funcionaban de otra manera. Los incrédulos. Pero puedo decir lo mismo de los creyentes. Si los creyentes pensáramos más veces lo que son la brevedad de nuestros sufrimientos y aflicciones y lo poco que valen las cosas del mundo y los comparásemos esas cosas con lo que nos espera, pues soportaríamos mucho mejor los problemas y estaríamos más destetados de las cosas de este mundo. ¿No es cierto, hermano? Pues esto es lo que digo, que hace falta que meditemos una y otra vez. Por eso dice Pablo que miremos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que no estemos tan centrados en las cosas de aquí abajo, ni en las que llamamos buenas, ni en las que llamamos malas, que no es eso, cómo debemos de funcionar. Debemos de meditar en esto una y otra vez, darle muchas vueltas. Si queréis, podemos comparar esto de 4 maneras, lo presente con lo futuro. Os lo digo brevemente, que no me quiero alargar mucho. Debemos meditar y pararnos a pensar para comparar las cosas buenas de aquí con las cosas buenas de allí, las cosas buenas temporales con las cosas buenas eternas. Lo bueno de aquí con lo bueno de allí. ¿Qué es lo que hace en un cristiano las cosas buenas de aquí? A veces separarlo del Señor. No tengo trabajo, no tengo salud, tengo un problema, voy a la iglesia, me acerco al Señor. Y estoy 3 años, el tiempo que sea. Ya se me curó el problema de salud, ya he encontrado un trabajo estable, ya no necesito acercarme al Señor. Necesitamos comparar las cosas buenas de aquí con las cosas buenas venideras. Dice en la carta a los hebreos que aquellos a los que escribía habían sido compañeros de los que fueron hechos espectáculos, que se compadecían de los presos, que sufrieron el despojo de sus bienes, pero que lo hicieron con gozo, sabiendo que tenían una herencia mejor y más perdurable en los cielos. No hay cosa más valiosa que la bendición eterna, frente a la cual todas las demás cosas de aquí abajo no son nada. Así que si comparamos lo bueno de aquí con lo bueno de allí, no debemos centrarnos tanto en lo bueno de aquí. No digo que no disfrutemos, Dios nos da todas las cosas para que disfrutemos. Pero mi objetivo no tiene que ser el mayor disfrute, las mejores vacaciones, la mejor casa, la mejor tele, el mejor coche y esto y esto. Eso no tiene que ser mi objetivo, no tiene que ser el objetivo del cristiano, porque todo eso no sirve para nada. Te va a dar una satisfacción momentánea, pero no te va a satisfacer plenamente, te va a hartar. Eso es lo que hacen las cosas de aquí abajo. Te hartan. Y cuando te harta, pues te pones a buscar otra. Mientras que las cosas de arriba te satisfacen y nunca te hartan, nunca te cansas de ellas. También debemos pararnos a pensar para comparar las cosas malas de aquí con las cosas malas de la vida futura. He dicho, comparemos lo bueno con lo bueno. Comparemos lo malo con lo malo. Porque muchos, por no querer los sufrimientos por Cristo en esta vida, arriesgan a tener los otros sufrimientos enormes en la otra vida. Así que puede que sufran mucho por ser cristiano y por otras cosas, pero compara esos sufrimientos de la vida presente aquí con los sufrimientos que te pueden esperar en la otra vida. Nunca vamos a padecer tanto aquí como en un fuego eterno, ¿verdad que no? Nunca vamos a padecer tanto aquí como con un gusano que nunca se muere. Que la conciencia durante siglos me esté diciendo lo que hiciste y lo que no debiste hacer y lo que te empeñaste en hacer. Así que parémonos a pensar en casa las cosas buenas con las buenas y las malas con las malas. Cuando dice el Señor, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino.
No temáis a los que pueden matar el cuerpo, os enseñaré a quién debéis temer, a aquel que tiene poder, después de haber quitado la vida, de echar en el infierno. No temas tanto lo que te pueden hacer las personas aquí o los sufrimientos por causa de Cristo aquí, sino teme más bien lo que te puede hacer aquel que tiene poder para echarte en el infierno. Y el Señor, cuando habla esas palabras, a continuación anima a los creyentes y dice: no son tantos tus problemas, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto y ninguno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, pues valéis más que muchos pajarillos. Así que cuando comparemos lo malo de aquí con lo malo de allí, no temamos, porque nuestros cabellos están contados y lo que tenemos que tener miedo es de lo de allí. Los hombres pueden amenazarnos con muchas cosas. Las enfermedades pueden amenazarnos también de muchas maneras. Los gobiernos pueden llegar a amenazarnos, quizás dentro de poco, de múltiples formas. Pero nada es comparable, dice el Señor, a la amenaza de que podamos ser echados al infierno. Nos pueden romper en pedazos, nos pueden matar, nos pueden poner en la cárcel. Pero, os pregunto, ¿habéis tenido alguna vez una uña mala? Seguramente, ¿no? Habéis dado un día un martillazo, la cogiste en una puerta. ¿Y qué es lo que ha sucedido con la nueva uña cuando ha empezado a salir? Pues que la nueva uña ha echado fuera la uña mala, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Pues eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor, que el verdadero temor a Dios, esa es la uña buena, la nueva, esa es la que echa fuera los temores a los hombres, a los sufrimientos, a las enfermedades y a todas las cosas. No temáis a los que pueden matar vuestro cuerpo, sino temed a aquel que puede echaros en el infierno. Así que comparemos lo bueno de aquí con lo bueno de allí, y lo malo de aquí con lo malo de allí. Pero también podemos comparar lo bueno de aquí con lo malo de allí. Muchos dejan su cristianismo, si es que alguna vez lo tuvieron, por las cosas buenas de aquí. Muchos viven en pecado aquí porque como Dios no los enjuicia inmediatamente, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Y el apóstol dice, compara esas cosas a ver si eso merece la pena en comparación, porque si sigues por ese camino, en comparación con el sufrimiento eterno que te espera. Compara lo bueno, compara con lo malo que espera. Hay muchos ejemplos en la Escritura. De Moisés se dice que escogió ser antes maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés estaba en la corte, podía tener todo lo que quisiera, de comida, de mujeres, de poder, de todo lo que quisiera, pero escogió, dijo, esto no vale para nada, lo bueno de aquí no vale para nada, y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de esas cosas. Y en cuarto lugar, he dicho que podemos comparar lo bueno con lo bueno, lo malo con lo malo, lo bueno con lo malo, y ahora os digo al revés, lo malo de aquí con lo bueno. Eso es lo que tenemos en Romanos 8. Comparemos lo malo de aquí, los sufrimientos de aquí, todo lo que nos puede pasar aquí por ser cristiano y sin ser cristiano, comparemos eso con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y por eso dice Pablo que eso es una pequeñez. En forma resumida, todo lo que estoy diciendo lo tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Acompañadme un momento. Hebreos, capítulo 12. Versículo 1. Hebreos 12. En el capítulo anterior, en el capítulo 11, nos ha mostrado el escritor una lista amplia de personas que se conocen como héroes de la fe. Personas que dejaron muchas cosas de este mundo, personas que salieron sin saber a dónde iba, personas que sufrieron vituperios, muertes, azotes, cárceles. Es decir, que despreciaron lo bueno de aquí y aceptaron lo malo de aquí porque tenían puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11. Y ahora comienza el capítulo 12 y dice, por tanto, por todo esto que nos ha dicho antes, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
alrededor nuestro hay tan grande nube de testigos, por eso despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, del peso de las cosas que nos hunden. Algunos, por el amor al dinero, naufragaron de la fe. Naufragar es hundirse, ¿verdad? Despojémonos de todo peso, porque hay algún peso que te puede hundir, que puede hacer naufragar tu barca. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de esas cosas que tanto te pueden tentar aquí, que te pueden atraer aquí. Despójate de eso y corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús. Y nos dice qué es lo que hizo el Señor. Y el Señor dice que aun estando en la cruz, la sufrió con gozo, porque miraba que iba a ser el Redentor glorificado y el Redentor que iba a tener un pueblo también glorificado. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso mismo. Ese es el versículo 18 de Romanos 8. Como me quedan unos 10 minutos todavía, aguantadme. ¿Los pequeños estáis muy cansados? Regular, ¿no? Ya hemos visto el versículo general. Voy a empezar a hablar algo de los sufrimientos. Muy poquita cosa. Los sufrimientos del tiempo presente. Las aflicciones del tiempo presente. Porque digo que debemos conocer mucho acerca de esto para vivir y reaccionar de la forma correcta, como el Señor espera de nosotros. Bien, primera cosa. Los sufrimientos del tiempo presente no deberían sorprendernos a los cristianos. Primera cosa. He dicho, es una doctrina que creemos, pero necesitamos interiorizarla. Pues la primera cosa acerca de estos sufrimientos es que los sufrimientos cuando lleguen, que van a llegar más pronto que tarde y que van a ser muchos, no deben sorprendernos. ¿Cómo nos vamos a sorprender de ello? Nuestra propia corrupción interna, que trae sufrimientos. El pecado del mundo, que trae sufrimiento. Nuestra unión con Cristo, que hace que el mundo nos aborrezca y trae sufrimiento. Nuestras propias debilidades, las debilidades de los hermanos, las enfermedades de todo tipo. Hay tanta variedad de sufrimientos que no debe sorprendernos cuando nos alcancen esos sufrimientos. Primera cosa, ¿verdad? Debemos de mentalizarnos de eso, de que van a llegar los problemas, las aflicciones y los sufrimientos. Santiago en su carta nos dice, tened por sumo gozo, el libro que antes os he recomendado, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué cosas tan raras quiere el Señor de nosotros, verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando haya muchas pruebas encima de ti, una detrás de otra. Antes de que te des tiempo a recuperarte de una, y viene otra, tened por sumo gozo. Alguien dijo, bueno, ¿y el Señor por qué manda cosas que son imposibles para nosotros? Agustín de Hipona respondió a esa pregunta hace ya cerca de 2000 años. El Señor manda cosas que son imposibles para nosotros para que sepamos lo que le tenemos que pedir. ¿Qué tengo yo que pedirle al Señor en medio de las pruebas? Pues Señor, dame tu gracia para yo tener gozo en medio de las pruebas. Encamina mi corazón, dirá Pablo, al amor de Dios, que no dude yo del amor de Dios, y a la paciencia de Cristo en medio de las pruebas. Así que, primera cosa, que no nos extrañen los sufrimientos. Y eso tiene que servir también para nuestra evangelización. Cuando le llevemos a alguien, lo hemos hablado muchas veces, la palabra de Dios, no podemos decirle simplemente, como le decimos a algunos, ven a la iglesia que vas a estar mejor. Eso no es el mensaje. El mensaje es arrepentimiento, fe y además que por ser cristiano vas a tener un extra de sufrimientos adicional. Y eso tenemos que proclamarlo también, aunque no nos guste y aunque no le guste a la gente. En segundo lugar, sigo hablando del sufrimiento. No solamente no debe sorprendernos, sino que tampoco debe derribarnos. Porque el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es porque seamos supermanes o superwoman, no somos. Pero hemos de fortalecernos en el poder del Señor
en el poder de su fuerza, para poder decir con Pablo, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Porque si no nos fortalecemos y cualquier problema o problemilla nos derriba, ¿qué testimonio estaremos dando? ¿Cómo estaremos glorificando a Dios si ante un sufrimiento reaccionamos igual o peor que los incrédulos? ¿Sabéis qué se decía de la sangre de los mártires en la iglesia primitiva? Quizá algunos lo sepáis. La sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente, cuando veía a los cristianos, la forma en que sufrían, la forma en que iban a los leones, o la forma en que iban a ser martirizados, por el testimonio de lo que veían, llegaban a creer en el Señor. Así que debemos interiorizar este asunto del sufrimiento para que no nos coja por sorpresa y para que no nos derribe. En la Biblia hay ejemplos de personas creyentes que fueron casi derribadas por esto. Nos acordamos del Salmo 73, ¿verdad? Viendo yo la prosperidad de los impíos, yo decía, ¿cómo es posible, no? Yo he lavado mis manos en inocencia y no me sirve para nada. Y mira cómo viven las personas. En tercer lugar, interiorizar los sufrimientos nos tienen que llevar a no dudar del amor de Dios. ¿Alguna vez ha venido Satanás a tu vida diciendo, ¿tú eres hijo de Dios? Esa es su pregunta favorita, la que empleó muchas veces con el Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios, ¿cómo permite Dios tanto sufrimiento en la vida tuya? ¿No dice Dios que te quiere? Así que el sufrimiento que no nos coja por sorpresa, que no nos derribe y que no sirva para que Satanás nos haga dudar del amor de Dios y mucho menos del poder de Dios, porque si no intenta hacernos caer con el amor, nos intenta hacer caer con el poder y nos llevará a que pensemos, bueno, está bien, eres hijo de Dios y Dios te ama, pero Dios no será tan poderoso, porque si fuera tan poderoso, haría algo para que tú salieras de este problema. Así que, ¿qué clase de Dios es el que tienes? Y nos lleva a dudar de Dios de una manera y nos lleva a dudar de Dios de otra manera. Aunque el Señor hemos leído que dice que hasta nuestros cabellos están contados. Y mucho menos el sufrimiento debe llevarnos a quejarnos de nuestra mala suerte. He escuchado a cristianos decir eso, ¡qué mala suerte! ¿Qué mala suerte? ¿Cómo puede decir eso siendo cristiano? ¿O es que tu vida está gobernada por el azar y por la suerte o por la diosa fortuna? Si tus cabellos están contados, no debe llevarnos a pensar que Dios está haciendo con nosotros lo que no merecemos. Yo no me merezco tanto sufrimiento. Si alguna vez piensas así, piensa cuál es tu condición y lo que sufrió Cristo por tu condición. Y entonces llegarás a decir, no es que me merezca esto, me merezco 1000 veces más de sufrimiento del que estoy pasando. Y en cuarto lugar, hemos de tener presente también que no hay ninguna parte de la Biblia en donde se nos prometa que se nos va a quitar el sufrimiento o que el sufrimiento va a durar poco. Al contrario. El sufrimiento del tiempo presente, repito, el Señor nos dice, te va a durar muy poco, ni te lo voy a quitar en un pispás. A uno que quería seguirlo, el Señor le dijo, oye, mira, que si me sigues, te espera una vida de sufrimientos, porque las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero yo no tengo dónde poner la cabeza. Así que el Señor nunca promete que va a quitar el sufrimiento. Y eso tenemos que tenerlo claro en nuestra fe, en lo que decimos creer. Por eso decía antes que mucha gente van a las iglesias a ver si el Señor me ayuda en mi problema, a ver si me quita el sufrimiento. Pero es que eso no es. Tampoco dice la Biblia que la situación del mundo vaya a ir mejorando. Vamos a esperar unos años que con una civilización más progre, con una mejor educación, con unos mejores gobiernos, vamos a vivir más felices y se va a acabar el sufrimiento. Mentira de Satanás, ¿qué dice el Señor? Habrá guerras y rumores de guerra. Y habrá pestes, hambres, terremotos, y eso no será más que principio de dolores. Y se levantarán muchos falsos profetas, y la maldad y el amor de muchos se enfriará, se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Y Pablo dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Comencé diciendo que tenemos que estar preparados para el sufrimiento en el mundo que nos ha tocado vivir.
no va a ir la cosa mejor, hermanos. Va a ir la cosa peor. Y no solamente en el mundo, sino dentro de las iglesias. Acompañadme quizá a una última cita en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y no dice el Señor que cada vez va a ir la cosa mejor, que el cristiano va a arreglar el mundo. Somos la sal y la luz del mundo para evitar que el mundo se descomponga y se pudra por completo. Pero no vamos a arreglar el mundo, en absoluto vamos a arreglar el mundo. En todo caso debemos de pedir por los gobernantes del mundo para que podamos vivir en paz, como dice el Señor, y debemos pedir para que Dios, si quiere en su misericordia, levante a gobernantes que sean temerosos de Dios o que sean creyentes, todavía mejor, que legislen de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero el cristiano no va a cambiar el mundo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y mujeres, amadores de sí mismos. ¿Sabemos lo que es esto? Yo, mí, me, conmigo, ¿verdad? Amadores de sí mismos. Avaros, topa mí. Vanagloriosos, qué grande soy, sé más que nadie de lo que sea. Me pongo a hablar de cualquier tema y soy el especialista number one de lo que sea. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, te devolverán mal por bien. Impíos, sin afecto natural, no querrán ni a padre, ni a madre, ni a hijo, sin afecto natural. Implacables, el que me la hace me la paga. Calumniadores, lo mismo que chismorrosos, o gente que chismorrean, gente que están hablando mal de uno de otro, y no solamente habla, sino les gusta de que otros hablen y ellos lo escuchan. Calumniadores, intemperantes, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno. No solamente es que no hagan lo bueno, sino que aborrecen lo bueno, y por tanto te aborrecerán a ti si eres cristiano. Traidores, que no podrás confiar en nadie, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Esto dónde, hermanos? En el mundo. Pero lee el siguiente versículo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No van a estar por la calle teniendo apariencia de piedad, van a estar en la iglesia teniendo apariencia de piedad y serán como así están descritos. Y si vamos al libro de Apocalipsis, como sabéis, se nos habla de que los cristianos estamos rodeados y los enemigos los pone como bestias, y habla de los sufrimientos debido a los gobiernos y los sufrimientos por las desviaciones dentro de la propia iglesia. Por eso hay tantos creyentes o supuestos creyentes que se equivocan, porque comienzan a seguir al Señor y cuando vienen los problemas, parábola del sembrador, pues como no tienen raíz en sí mismos, se van. Dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Concluyo. Si el Señor lo permite, seguiremos hablando de los sufrimientos. ¿Cómo hemos de reaccionar frente a los sufrimientos? ¿Qué hemos de hacer? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿Qué hemos de pensar? Y la respuesta la tenemos en Romanos 8:18. Tengo por cierto, no solamente digas que lo crees, sino párate a pensarlo, ponte en tu casa si quieres con un papel y anota los sufrimientos que has tenido y que prevés que puedas tener, y ponte a anotar también las bendiciones que el Señor te promete. Ponte a hacer algo para mentalizarte de eso y llegarás a decir, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La actitud del cristiano frente al sufrimiento no puede ser de resignación. Sabemos lo que es esto, ¿verdad? Hay muchos incrédulos
que llevan muy bien sus problemas, porque tienen un carácter así y se resignan a los problemas. Y de todas formas no tiene remedio, ¿para qué me voy a agobiar? ¿Para qué voy a entristecerme tanto? Pues aguantaré el chaparrón cada vez que venga y ya está. Eso es resignación. Pero eso no es lo que la Biblia espera de nosotros. Como he dicho antes, en la Carta a Santiago y en otros lugares, se dice siempre, se habla del sufrimiento en el cristiano como de algo positivo, como de algo triunfante, como de algo glorioso, como de algo que tiene que servir para glorificar a Dios. En la Carta a los Romanos, en el capítulo 5, ya lo leímos en su día. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, etcétera. Así que, queridos todos, hemos de aprender, ¿no? Yo por lo menos tengo que aprender, yo no sé vosotros. Pero tengo que aprender y para ello tengo que pedir gracia a Dios. Y tengo que pedir gracia a Dios para hacer las dos cosas que me está mostrando Pablo en el capítulo 8. Pedir gracia a Dios para mortificar los deseos de la carne. Cuando vamos viendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, la vida del apóstol Pablo, vemos que mortificaba los deseos de la carne muchas veces sin necesidad. Podríamos decir, vaya este hombre, ¿por qué lo hacía? Pues por lo mismo que debemos hacerlo nosotros. Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre porque quiero dominar mi cuerpo, no que mi cuerpo me domine a mí. Para que luego en medio del sufrimiento yo pueda funcionar como debo funcionar. Así que debo aprender y debo pedir gracia a Dios para mortificar los deseos de la carne, incluso las cosas lícitas, porque aunque haya cosas lícitas, no todo conviene, ni debemos dejarnos dominar por ninguna cosa, aun siendo lícita, y debemos pedir gracia a Dios para pasar por el sufrimiento como debemos, mirándolo en su justa medida. Hemos de pedir gracia para aprender a despreciar las dos cosas, tanto las buenas como las malas. Hemos de mirar más las cosas de arriba. En la época de Moisés Dios dijo, ojalá fueran sabios y comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Son palabras que se aplican a cada uno de nosotros. Ojalá fuéramos sabios y comprendiéramos esto y nos diéramos cuenta del fin que nos espera. Aceptar, comencé diciendo, los males menores para evitar un mal mayor. Aceptar los males menores para obtener una gran bendición es algo que todo el mundo está dispuesto a hacer. Pues nosotros como cristianos también debemos de hacer lo mismo en los sufrimientos de nuestra vida. Pues que Dios nos ayude, hermanos, y que bendiga su palabra en todos nosotros y nos haga interiorizar la importancia de estas cosas. Que así sea.